Imagina por un momento a un hombre que poseía el control sobre cada rincón del mundo conocido. Alguien cuya voluntad podía mover legiones enteras con un solo gesto y decidir el destino de millones de almas con una palabra. Sin embargo, en el silencio de su tienda de campaña, rodeado por el frío cortante de las fronteras del imperio, ese hombre no buscaba más tierras, solo buscaba conquistarse a sí mismo. En la cúspide de la antigua Roma, en una época de esplendor y sombras, surgió la figura de Marco Aurelio, el último de los llamados 5 buenos emperadores. Hoy, en este laboratorio del tiempo, descubriremos cómo el hombre más poderoso de la tierra se convirtió en su propio servidor más humilde. Su vida es el testimonio definitivo de que la valía de un líder no reside en la extensión de sus fronteras, sino en la profundidad de su integridad y en su capacidad para encontrar la paz en medio de la tormenta. Marco Aurelio no llegó al trono imperial por un simple azar del destino, sino por la fuerza de su carácter. Bajo la mirada vigilante de los emperadores Adriano y Antonino Pío, mostró desde muy niño una inclinación hacia la sabiduría que superaba con creces los juegos propios de la infancia. En un sistema imperial rígido y a menudo extremadamente peligroso, aprendió pronto que la prudencia era su mejor defensa y que era necesario observar antes que narrar para comprender los verdaderos hilos del poder. Él no veía su propia biografía como un catálogo de caprichos o una oportunidad para el lucimiento personal, sino como un registro sagrado de responsabilidades. Asumió su destino con una convicción inquebrantable, entendía que todos somos lo que somos en relación a lo que son los demás, y que cada paso en el camino de la vida debía estar marcado por la justicia y el honor. Pero el destino, que a veces parece una fuerza ciega, puso a prueba su estoicismo de la manera más dura imaginable. Con el regreso de las tropas victoriosas de Oriente, no solo llegaron los trofeos de guerra, sino que desembarcó una sombra invisible y letal, la peste antonina. Imaginen una sociedad que, de manera abrupta, se desmorona a su alrededor. El miedo se convirtió en el único idioma materno en las calles de Roma, y el desasosiego identificaba cada estación nocturna de la ciudad. ¿Qué hizo entonces el hombre más poderoso del mundo? Marco Aurelio no se escondió tras los muros de sus palacios de mármol ni permitió que la sospecha gobernara su corazón. En un acto de sacrificio sin precedentes, que hoy calificaríamos de auténtico heroísmo cívico, subastó los tesoros imperiales, sedas exóticas, estatuas de oro y joyas centenarias, para sostener el tesoro público y aliviar el sufrimiento del pueblo que sostenía el imperio en silencio. Él entendía que la verdadera nobleza no reside en la posesión de objetos, sino en la voluntad de corregir los errores de la sociedad y ponerse al servicio del otro. Sin embargo, su mayor hazaña no ocurrió en la calma de la capital, sino en los bosques brumosos y hostiles del Danubio. Allí, el filósofo que amaba el retiro y la meditación tuvo que convertirse en guerrero por necesidad. Imaginen a un hombre que prefería rescatar libros y dialogar con sabios enfrentándose cara a cara con tribus feroces que defendían su hogar con una valentía desesperada. Fue en este escenario de alta intensidad donde ocurrió el legendario milagro de la lluvia. En un momento de sed extrema y agotamiento táctico, cuando las legiones estaban a punto de quebrarse, una tormenta repentina salvó a los soldados romanos, trayendo un momento de suspensión que acalló todo el estruendo de la batalla. En la soledad de sus noches en el frente de batalla, bajo la luz de una antorcha entre la niebla, Marco Aurelio escribió sus meditaciones. Esta obra no era un discurso para convencer a otros, sino un refugio para el pensamiento libre y un espejo de su propia identidad. En esas páginas, el emperador hablaba sobre la fragilidad de la fama y la importancia de pensar, que es de las pocas cosas que logramos desarrollar sin hacer ruido. Logró algo que pocos gobernantes han intentado en la historia de la humanidad, que la filosofía guiara el gobierno de un imperio entero. No buscaba meras conquistas territoriales que el tiempo terminaría por borrar, buscaba conquistas intelectuales y espirituales. Quería dejar un luminoso trazo en los pergaminos del tiempo para que el mañana fuera más amable y soleado para todos los seres humanos. Marco Aurelio falleció finalmente en el año 180 después de Cristo, en la frontera de Vindobona, con una serenidad que acallaba todo el ruido del mundo a su alrededor. Con su partida, se cerró la Pax Romana, un ciclo de oro que difícilmente volvería a repetirse en la historia de Occidente. Nos dejó la lección eterna de que el poder real no es el dominio sobre los demás, sino el dominio sobre los propios impulsos y pasiones. Su nombre permanece grabado no solo en monumentos, sino en la memoria de quienes creen que la naturaleza humana es una fuente de nobleza capaz de superar cualquier adversidad. Dinos qué piensas abajo en los comentarios. ¿Crees que la paz interior de Marco Aurelio lo hace más admirable que Constantino el Grande, quien cambió el alma misma de Roma al abrazar una nueva fe? Si has llegado hasta aquí, dale a like, comparte, y prepárate para la siguiente historia. El viaje apenas comienza.